¿Alguna vez te has preguntado qué hay debajo del agua que no puedes ver? No hablo de peces, no hablo de algas, hablo de algo que la gente del pueblo prefiere no mencionar, algo que, según dicen, sigue moviéndose ahí abajo. Aunque lleva décadas muerto, hay un lago en México que guarda un secreto que los lugareños conocen perfectamente, pero del que nadie habla después del atardecer, y hay una razón muy específica para eso. Mira, cuando escuchas historias de pueblos abandonados, generalmente piensas en casas vacías, calles polvorientas, ventanas rotas, pero este caso es diferente. Aquí el pueblo no fue abandonado, fue tragado. La tierra se lo llevó hacia abajo y el agua hizo el resto. Lo que queda ahora es un espejo oscuro donde, en ciertos días del año, cuando el nivel del agua baja lo suficiente, puedes ver las puntas de los techos asomándose, como si el pueblo quisiera respirar, como si intentara salir. Pero eso no es lo perturbador. Lo perturbador es lo que la gente dice que ve flotando entre esas ruinas sumergidas, antes de contarte qué hay debajo de ese lago. Necesitas entender cómo llegamos hasta aquí, y para eso tenemos que regresar varios siglos atrás, cuando este lugar ni siquiera tenía nombre. La historia oficial dice que el pueblo fue fundado a mediados del siglo XVII, una comunidad pequeña, trabajadora, dedicada principalmente a la agricultura. Cultivaban maíz, frijol, calabaza, lo normal. Familias que se conocían entre sí desde generaciones atrás. El tipo de lugar donde todos saben tu nombre, conocen a tus abuelos y recuerdan cada cosa que has hecho desde que naciste. Pero había algo raro con ese pueblo desde el principio. Los ancianos contaban que el terreno donde se asentaron no era cualquier terreno. Decían que antes, mucho antes de que llegaran los españoles, ese lugar era considerado sagrado o maldito. Dependiendo de a quién le preguntaras, las comunidades originarias evitaban esa zona. No construían ahí, no cazaban ahí, ni siquiera caminaban por ahí si podían evitarlo. Y cuando los colonizadores preguntaron por qué, la respuesta siempre fue la misma: el agua de abajo está viva y tiene hambre. Nadie entendió qué significaba eso, hasta que fue demasiado tarde. Durante los primeros 100 años, el pueblo creció sin mayores problemas, las cosechas eran buenas, las familias prosperaban, los niños nacían sanos. Todo parecía normal, pero luego empezaron los pozos. Verás, conforme la población crecía, necesitaban más agua, así que comenzaron a cavar pozos más profundos, cada vez más profundos, y cada vez que cavaban, encontraban cosas extrañas, huesos que no parecían de ningún animal conocido, piedras con marcas que nadie podía descifrar, y a veces encontraban objetos que definitivamente no deberían estar bajo tierra. Uno de los relatos más antiguos habla de un pozo que se cavó en 1700 y tantos. Los trabajadores llegaron a una profundidad considerable cuando de pronto el agua comenzó a brotar, pero no era agua cristalina, era agua negra, espesa, y olía. Bueno, olía a algo que ninguno de ellos pudo identificar. El hombre que estaba abajo gritó que había tocado algo suave, algo que se movía. Lo sacaron de inmediato. Estaba pálido, temblando. Y lo único que repetía era: hay alguien ahí abajo. Hay alguien que me miró. Sellaron ese pozo esa misma noche. Y el hombre nunca volvió a ser el mismo. Murió 3 semanas después. Dicen que de fiebre, pero los que lo vieron en sus últimos días cuentan que no paraba de hablar del agua que lo llamaba, del agua que quería que volviera. Ahora podrías pensar que, después de algo así, la gente se iría, que abandonarían el pueblo y buscarían otro lugar para vivir, pero no funciona así. La gente se aferra a su tierra, a sus casas, a sus recuerdos, y además, ¿a dónde irían? En esa época no era tan fácil simplemente mudarse, así que se quedaron, y aprendieron a vivir con el miedo. Las generaciones siguientes desarrollaron reglas que no estaban escritas en ningún lado, pero que todos conocían. No caves más allá de cierta profundidad, no te acerques a los pozos después del anochecer, y la más importante de todas, si escuchas algo en el agua, no respondas, nunca respondas. Estas reglas funcionaron durante mucho tiempo, el pueblo siguió existiendo,
Aunque siempre con esa sombra de inquietud, los niños crecían escuchando historias que sus padres juraban que eran ciertas, los adultos evitaban ciertos temas en ciertas horas, y los ancianos simplemente miraban hacia el suelo con expresiones que nadie quería interpretar. Pero entonces llegó el siglo XX, y con él llegó el progreso. Las autoridades decidieron que esa región necesitaba desarrollo, necesitaba infraestructura, y lo que más necesitaba era una presa. Cuando los ingenieros llegaron al pueblo para hacer los estudios preliminares, los habitantes intentaron advertirles, les contaron las historias, les hablaron de los pozos, les suplicaron que buscaran otro lugar, pero los ingenieros no escucharon. Para ellos, todo eso eran supersticiones de gente ignorante, cuentos para asustar niños, nada que la ciencia moderna no pudiera explicar o ignorar. La construcción comenzó a pesar de las protestas, y durante los primeros meses todo parecía ir bien. Los trabajadores excavaban, vertían concreto, levantaban estructuras, el proyecto avanzaba según lo planeado, hasta que empezaron las desapariciones. El primer caso fue un trabajador que simplemente no se presentó una mañana. Sus compañeros asumieron que había renunciado, que el trabajo era muy pesado y decidió irse. Nadie le dio importancia. El segundo caso fue diferente. Este trabajador sí llegó al sitio, lo vieron entrar, pero cuando llegó la hora del almuerzo, había desaparecido. Sus herramientas estaban donde las dejó, su lonche intacto, pero él no estaba por ningún lado. Lo buscaron durante días, revisaron cada rincón del área de construcción, nada. El tercer caso fue el que realmente asustó a todos. Este trabajador estaba cavando cerca de donde eventualmente estaría la base de la presa. De pronto, su pala golpeó algo hueco, algo que sonó diferente. Llamó a sus compañeros para que vieran, y juntos comenzaron a excavar con más cuidado. Lo que encontraron fue una especie de cámara subterránea, antigua, mucho más antigua que el pueblo. Las paredes tenían grabados que nadie reconoció, y en el centro había un pozo lleno de agua negra. El trabajador se asomó para ver mejor. Solo un vistazo rápido, eso fue todo. Pero cuando se incorporó, su cara había cambiado, sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Sus compañeros le preguntaron qué había visto. Él no respondió, simplemente caminó hacia el pozo. Se inclinó sobre el borde y se dejó caer. Para cuando los demás reaccionaron, ya era tarde. El agua se lo había tragado sin hacer ruido, sin salpicaduras, como si el pozo lo hubiera estado esperando. Intentaron rescatarlo, por supuesto. Bajaron cuerdas, llamaron ayuda. Trajeron equipo, pero el pozo no tenía fondo, o al menos ninguno que pudieran encontrar. Las cuerdas bajaban y bajaban y bajaban, y nunca tocaban nada sólido. El cuerpo nunca apareció. Después de eso, muchos trabajadores renunciaron. Los que se quedaron lo hicieron solo porque necesitaban el dinero desesperadamente. Y los ingenieros, bueno, los ingenieros simplemente sellaron la cámara con concreto y continuaron con el proyecto. Algunos dicen que ese fue el error más grande que pudieron cometer. La presa se terminó eventualmente. El agua comenzó a acumularse, y poco a poco el pueblo que había existido durante siglos comenzó a desaparecer bajo la superficie. Los habitantes fueron reubicados. Claro, les dieron casas nuevas en otros lugares, compensaciones, promesas de una vida mejor, pero muchos de ellos nunca se adaptaron, extrañaban su tierra, sus calles, sus recuerdos, y algunos de ellos extrañaban algo más. Hay testimonios de personas que fueron reubicadas y que, durante los primeros años, regresaban constantemente al lago, no a pescar, no a pasear, solo a quedarse en la orilla, mirando el agua, horas y horas, sin moverse. Cuando les preguntaban qué hacían, la respuesta siempre era la misma: estoy escuchando. ¿Escuchando qué? Nunca lo decían. Conforme pasaron los años, el lago se volvió parte del paisaje. La gente de otras regiones venía a visitarlo, algunos para pescar, otros para nadar, otros simplemente para disfrutar del paisaje. Para ellos, era solo un cuerpo de agua como cualquier otro, pero los locals sabían que no era así. Empezaron a circular historias de pescadores que salían de noche y no regresaban, historias de
Nadadores que sentían manos jalándolos hacia abajo. Historias de buzos que bajaban a explorar las ruinas del pueblo sumergido y subían, diferentes. Una de las historias más conocidas es la de un grupo de jóvenes que decidió bucear hasta la iglesia del pueblo. Querían ver si el campanario seguía en pie, si las bancas seguían en su lugar, si el altar aún tenía la imagen del santo patrono. Bajaron con equipo profesional, cámaras, linternas, todo lo necesario, y durante los primeros minutos todo salió bien. Encontraron casas, encontraron calles, encontraron una plaza donde alguna vez los niños jugaron y los ancianos se sentaron a platicar. Pero cuando llegaron a la iglesia, algo cambió. Según el único sobreviviente, las puertas de la iglesia estaban abiertas, cosa rara, porque el agua debería haberlas cerrado con el tiempo, y adentro había luz, una luz tenue, verdosa, que no venía de ninguna fuente visible. Uno de los buzos entró primero, los demás lo siguieron, y entonces, el sobreviviente vio algo que lo hizo salir nadando lo más rápido que pudo. Había gente adentro, gente sentada en las bancas, inmóviles, con los ojos abiertos, mirando hacia el altar, pero no eran cuerpos descompuestos, no eran esqueletos, eran personas que parecían perfectamente conservadas, como si acabaran de sentarse. Ahí, como si estuvieran esperando algo, el sobreviviente subió a la superficie gritando. Llamó a emergencias, llegaron equipos de rescate, pero cuando los buzos profesionales bajaron a verificar, la iglesia estaba vacía, las bancas estaban ahí, el altar estaba ahí, pero no había nadie. Los otros buzos del grupo nunca fueron encontrados. Ahora, sé lo que estás pensando. Son solo historias, leyendas urbanas, cosas que la gente inventa para asustar turistas o para hacer sus pueblos más interesantes. Y tal vez tengas razón, tal vez todo esto sea ficción, pero hay algo que no se puede negar, algo que está documentado, algo que puedes verificar si buscas lo suficiente. Este lago tiene un índice de desapariciones anormalmente alto. No hablo de uno o dos casos aislados. Hablo de docenas de personas que han desaparecido en sus aguas a lo largo de los años, pescadores experimentados que conocían el lago como la palma de su mano, nadadores profesionales que nunca tuvieron problemas en otros cuerpos de agua, buzos con años de experiencia que simplemente dejaron de subir. Las autoridades tienen explicaciones. Por supuesto, corrientes subterráneas, cambios bruscos de temperatura, falta de precaución. Siempre hay una explicación racional, pero los locals saben que hay algo más, porque los locals han visto cosas que las autoridades prefieren ignorar. Han visto las luces que aparecen bajo el agua en las noches sin luna, han escuchado los sonidos que vienen de abajo cuando el viento está quieto, han sentido esa sensación de ser observados cuando se acercan demasiado a la orilla, y algunos de ellos han visto los cuerpos. No los cuerpos de los desaparecidos, esos nunca aparecen. Hablo de otros cuerpos, cuerpos que no deberían estar ahí, cuerpos que flotan justo debajo de la superficie, visibles solo por un segundo antes de hundirse de nuevo, cuerpos que, según quienes los han visto, llevan ropa de otras épocas, de siglos pasados, como si el lago hubiera estado coleccionándolos durante mucho tiempo. Hay una anciana en el pueblo cercano que dice que su abuela le contó algo que nunca se atrevió a repetir hasta que sintió que su tiempo se acababa. Dijo que el lago no es un lago, es una boca que lleva siglos alimentándose, que comenzó con los pueblos originarios que hacían sacrificios para mantenerla satisfecha, que continuó con los accidentes y las desapariciones a lo largo de los años, y que seguirá haciéndolo mientras haya gente lo suficientemente tonta como para acercarse al agua. Dijo que lo que sellaron los ingenieros no era una cámara antigua, era un estómago, el estómago de algo que duerme bajo la tierra desde antes de que existiera la humanidad, algo que despierta cada cierto tiempo, algo que tiene hambre. Y dijo algo más, algo que me dejó pensando durante días. Dijo que el pueblo sumergido no está vacío, que la gente que vivía ahí nunca se fue realmente, que cuando el agua los cubrió, algo los mantuvo ahí, algo los conservó, y ahora esperan a que más gente baje,
Esperan a que más personas miren el agua demasiado tiempo, esperan a que alguien sea lo suficientemente curioso como para querer saber qué hay debajo, porque así es como funciona, así es como siempre ha funcionado. El agua te llama, te muestra cosas, te hace preguntas que no puedes responder, y cuando finalmente cedes a la curiosidad, cuando finalmente decides asomarte, ya es demasiado tarde. Ahora, permíteme contarte sobre el pueblo que nadie quiere visitar. No está abandonado. Hay gente viviendo ahí, casas habitadas, negocios funcionando, niños yendo a la escuela, desde afuera. Parece un pueblo normal, tranquilo, incluso pintoresco, pero nadie de fuera se queda más de una noche. Los pocos turistas que llegan por accidente o por curiosidad siempre se van antes del amanecer, no porque alguien los corra, no porque les pase algo malo, simplemente sienten que tienen que irse, sienten que no son bienvenidos, sienten que hay algo en el ambiente que los empuja hacia afuera, y cuando les preguntas qué sintieron, ninguno puede explicarlo claramente. Algunos dicen que fue el silencio, un silencio demasiado profundo para un lugar habitado, sin perros ladrando, sin gallos cantando, sin niños jugando, solo silencio. Otros dicen que fue la forma en que la gente los miraba, no con hostilidad, no con curiosidad, con algo más difícil de definir, con reconocimiento, como si supieran exactamente quiénes eran y por qué estaban ahí, como si los hubieran estado esperando. Y algunos dicen que fue el agua, porque en el centro del pueblo hay una fuente antigua, de piedra gastada por los años, y el agua de esa fuente es extraña, no refleja la luz como debería, no hace sonido al caer. Y si te acercas lo suficiente, si te inclinas sobre el borde, puedes ver algo moviéndose en el fondo. Los locals nunca se acercan a esa fuente, caminan alrededor de ella, la evitan, y si les preguntas por qué, cambian de tema inmediatamente. Hay una historia sobre un periodista que vino a investigar hace algunos años. Quería escribir un artículo sobre lugares misteriosos de México. Este pueblo era uno de los que tenía en su lista. Llegó de día, tomó fotografías, entrevistó a algunos habitantes, todo normal, pero cuando cayó la noche, decidió quedarse. Quería experimentar el pueblo en la oscuridad, quería ver si las historias eran ciertas. A la mañana siguiente, su auto seguía estacionado donde lo dejó, su equipo seguía en la habitación que había rentado, pero él no estaba. Lo buscaron durante semanas, revisaron cada casa, cada calle, cada rincón del pueblo, nada. Era como si se hubiera evaporado. Pero lo más extraño vino después. Uno de los investigadores encontró la cámara del periodista. Tenía fotos de todo el pueblo, de las calles, de las casas, de la gente, fotos normales, nada fuera de lo común, excepto las últimas tres. La primera mostraba la fuente del pueblo, de noche. La segunda mostraba algo en el agua de la fuente, algo que parecía un rostro. La tercera estaba borrosa, completamente borrosa, como si la cámara hubiera capturado movimiento, mucho movimiento. El periodista nunca apareció, su caso sigue abierto, y la gente del pueblo nunca habló de él otra vez. Pero hay algo más sobre ese pueblo, algo que muy pocos saben. Ese pueblo está construido sobre otro pueblo, un pueblo más antiguo que fue abandonado hace siglos por razones que nadie recuerda. Y ese pueblo antiguo estaba construido sobre algo todavía más viejo, algo que no era un pueblo, algo que era un templo dedicado a algo que vivía en el agua. Los arqueólogos que han estudiado la zona dicen que hay evidencia de rituales, de ofrendas, de sacrificios. Dicen que las comunidades que vivían ahí creían que bajo la tierra había un dios que necesitaba ser alimentado regularmente. Un Dios que se enfurecía si no recibía lo que pedía. Y dicen que ese Dios no estaba muerto, solo dormido. Ahora, no estoy diciendo que creas todo esto. No estoy diciendo que aceptes cada historia como verdad absoluta. Lo que estoy diciendo es que hay lugares en este mundo que no entendemos. Lugares que guardan secretos que preferirían quedarse enterrados. Lugares que, por alguna razón, atraen tragedias como imanes. Y este lago, este pueblo, son dos de esos lugares. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Sobre nunca mirar el agua demasiado tiempo.
Bueno, hay una razón para eso. Los que han sobrevivido a encuentros cercanos con lo que sea que habita en estos lugares dicen que todo comienza con una mirada, una simple mirada curiosa. ¿Quieres ver qué hay debajo? ¿Quieres entender que se esconde en la oscuridad? Y en el momento en que miras, algo te mira de vuelta. No puedes verlo claramente, no puedes describirlo con precisión, pero sabes que está ahí, sabes que te ha visto. Y sabes que, de alguna manera, ahora estás conectado. Después de eso, empiezas a soñar con agua oscura, profunda, sin fondo. Sueñas que caminas hacia ella, que te sumerges lentamente, que algo te espera abajo con los brazos abiertos, y cada noche, el sueño se vuelve más vívido, más real, hasta que ya no puedes distinguir si estás dormido o despierto. Hay quienes dicen que así es como el lago reclama a sus víctimas, no con violencia, no con fuerza, con paciencia, con susurros, con promesas de paz y silencio eterno. El lago te seduce, el pueblo te atrapa, y para cuando te das cuenta de lo que está pasando, ya es demasiado tarde para escapar. Hace poco me encontré con un dato interesante. Resulta que en México hay varios lagos con historias similares. Tequesquitengo, en Morelos, tiene un pueblo entero sumergido bajo sus aguas. San Jerónimo, bajo el lago de Chapala, aparece cuando el nivel del agua baja lo suficiente, y hay otros más, dispersos por todo el país, cada uno con sus propias leyendas, sus propios desaparecidos, sus propios secretos. ¿Es coincidencia? ¿O hay algo más? Algunos investigadores de lo paranormal tienen una teoría. Dicen que estos lugares están conectados, que forman una especie de red subterránea, que lo que habita en uno de ellos, habita en todos. Es una idea perturbadora, pensar que bajo nuestros pies, bajo la tierra que pisamos todos los días, hay algo antiguo moviéndose, esperando, alimentándose lentamente de quienes se acercan demasiado. Pero tal vez sea solo eso, una idea, una teoría más para explicar lo inexplicable, o tal vez no. Mira, yo no te voy a decir qué creer, esa decisión es tuya. Lo que sí te voy a decir es esto: si alguna vez te encuentras frente a un lago que parece demasiado quieto, si alguna vez visitas un pueblo donde el silencio se siente demasiado pesado, si alguna vez sientes que algo bajo el agua te está observando, confía en tu instinto, aléjate, no mires hacia abajo. Porque hay cosas en este mundo que no necesitan ser vistas, cosas que prefieren quedarse escondidas, y cosas que, una vez que las ves, nunca te dejan ir. El lago sigue ahí, el pueblo sigue habitado, y lo que sea que vive debajo de la superficie, sigue esperando. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más seguirá esperando? Hay algo en el agua, algo que ha estado ahí desde antes de que tuviéramos palabras para describirlo. Algo que conoce nuestra curiosidad mejor que nosotros mismos. Y cada vez que alguien desaparece, cada vez que un cuerpo no aparece, cada vez que una historia más se suma a la lista, ese algo se vuelve un poco más fuerte. Tal vez algún día alguien descubra qué es realmente. Tal vez algún científico valiente baje lo suficiente y sobreviva para contarlo. Tal vez encontremos una explicación racional para todo esto, o tal vez algunas cosas están mejor sin explicar. Lo que yo sé es esto: las historias no surgen de la nada. Los miedos ancestrales no se inventan sin razón, y cuando un pueblo entero, durante generaciones, evita mirar cierta agua, tal vez deberíamos hacerles caso. El lago que oculta cadáveres, el pueblo que nadie quiere visitar, el agua que nunca debes mirar. Ahora que sabes todo esto, ¿cambiaría algo si te dijera que hay docenas de lugares así en el mundo? ¿Cambiaría algo si te dijera que probablemente hay uno más cerca de ti de lo que crees? No lo sé. Supongo que eso depende de qué tan curioso seas. Pero si decides investigar, si decides ir a ver por ti mismo, recuerda una cosa: nunca mires el agua demasiado tiempo, porque si lo haces, el agua te mirará de vuelta, y una vez que eso pasa, ya no hay vuelta atrás.